Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora la videoconferencia sobre la Asamblea de Jerusalén con una mayor amplitud de contenido, hablando de la predicación a los gentiles y de la circuncisión. La videoconferencia anterior se centró sobre el primer gran conflicto de las comunidades primeras cristianas, en la que había que unir en una misma comunidad a los judíos hebreos con los judíos helenistas, los que estaban fuera del territorio, que se habían vinculado a otras culturas pero que mantenían la misma fe. En cambio aquí el salto va a ser otro. El salto va a ser el siguiente. Pero para ello hay que darse cuenta que Pablo hizo unos viajes apostólicos, varios viajes misioneros por toda esta geografía que aquí vemos, y efectivamente le puso en contacto con gente de distintas culturas, gente que no era ni helenistas, sino que eran, digamos, paganos, gentiles, paganos y gentiles sin la cuestión peyorativa, sino que significa no judíos. En este sentido, que no participaban inicialmente de la fe y de la práctica judía. Entonces Pablo se puso en contacto con mucha gente y el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús, la tradición de Jesús, tuvo también acogida en estas personas. Y esto generó el tema siguiente. En los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, 44 siguientes, se lee esta frase. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Se creían en la exclusividad, que el don solamente era para los fieles circuncisos, y se dan cuenta que también los gentiles reciben el Espíritu Santo. Por esto se quedan atónitos. Creían que el Espíritu Santo era nada más para ellos, para nadie más. Y entonces los gentiles les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios, igual que ellos. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Otro fragmento, en el capítulo 11, siguiendo exactamente el anterior, dice, los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban. ¿Cómo se te ocurre aceptar a gentiles y anunciar la palabra de Dios a gentiles que crean en Jesús? Diciéndole, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Algo que para un judío prácticamente estaba prohibido. Comer en casa de incircuncisos y comer con ellos. Fijaros que aquí ya se ve en estos textos que late una tensión, la tensión de los circuncisos que se quieren cerrar sobre ellos mismos, replegar sobre ellos mismos, en vez de abrir a que puedan ser también los gentiles quienes participen del mensaje de Jesús. Esto nos plantea algunas preguntas. Vamos a ver cuál es el conflicto, este gran conflicto que habrá que afrontar aquí la primera comunidad. Estamos ante una nueva práctica misional. La predicación ensancha a los destinatarios, es decir, se dirige también a los gentiles. Por tanto, no solo hay que predicar a los suyos, sino que hay que predicar a todos. Entonces, los problemas que hay que resolver es, ¿un gentil puede convertirse en judío? Uno que no ha sido judío puede ser judío, porque parece que solamente los judíos podían seguir a Jesús. Según la tradición de Jesús, ¿es legítimo que los gentiles se conviertan en destinatarios de la buena noticia de la salvación? ¿Es correcto esto? ¿Lo hemos de permitir? ¿A quién se le ocurre?
3. Utilizar la tradición de Jesús para traer a los gentiles al judaísmo. Es decir, utilizar a Jesús para que los gentiles se interesen por los judíos. Pero si esto es así, ¿no es un uso impropio que transgrede su finalidad, ya que la revelación es exclusiva de los judíos? Dios se revela solamente a los judíos. Recordaréis que antes del concilio había una frase que sonaba mucho, incluso en las iglesias, que se decía: fuera de la iglesia no hay salvación. Esta es la mentalidad que tenían los judíos. Fuera de los judíos, nadie más. Dios se revela solamente a los judíos, a nadie más. ¿Cómo resolver esto? ¿Tiene que ser así? ¿Los circuncisos tienen razón al decir que Dios, Jesús, solamente está revelándose a los judíos y a nadie más? ¿O también hay que ensanchar a los destinatarios y abrirse a los gentiles? El conflicto es que, como Pablo y Bernabé estaban en otra comunidad, entienden que Pablo estaba en otra comunidad, Jerusalén envía una misión supervisora para ver qué es lo que hacen Pablo en estos lugares, qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa, ¿no? Bernabé busca el apoyo de Pablo y entienden que la práctica entra dentro del estatuto otorgado por los 12 a los helenistas. Si supieron abrirse a los helenistas, ¿por qué no abrirse a los gentiles? La segunda cuestión, viendo que aquello no acababa de cuadrar, vamos a mandar una nueva misión supervisora. La nueva misión supervisora es más contundente que la anterior y se envían una serie como de profetas que llegan hasta las amenazas y consideran que la práctica que está llevando Pablo y las comunidades superan con creces los límites de aquel aval. Se están pasando de rosca. Están yendo a quien no deben ir, a los gentiles. Y entonces se llega un acuerdo con Jerusalén. Esto es lo que hay que buscar. Es decir, Pablo intentará llegar a un acuerdo con Jerusalén. La discusión se resolverá con un diálogo directo con las responsables de la comunidad madre, Jerusalén, para clarificar los términos del aval otorgado. ¿Podemos hacerlo o no? Lo que estamos haciendo. Y eventualmente para complementarlo, quizá dar un permiso mayor. Pablo y Bernabé, también es interesante verlo, aportan un donativo como signo de la voluntad de comunión. La resolución de esto, ¿qué hay? Vamos a ver después cómo ocurre, ¿no? El grupo de gobierno de las columnas, los 3 que gobiernan Jerusalén, las comunidades de Jerusalén, resuelve avalar nuevamente a los helenistas y el proceso emprendido en Antioquía, donde está Pablo con los gentiles. Quizás fueron 2 contra 1. Digamos, se votan 2 contra 1. La decisión provocó la rebelión o resistencia de una parte de la comunidad, que comprometió la continuidad del grupo de gobierno, el cual se dispersó. Es decir, un grupo de la comunidad se resistió al nuevo aval, se resistió a que los gentiles pudieran ser aceptados en las comunidades que siguen a Jesús. Jaime, el hermano del Señor, quedó como presidente de un colegio de ancianos típico de una sinagoga. Es decir, fijémonos que primero eran todos los apóstoles y en la primera crisis quedan, digamos, 3 en el gobierno y después queda uno, solamente uno, con el colegio de los ancianos. Es decir, todas esas tensiones suponen un golpe muy fuerte al gobierno de las comunidades. Hasta aquí queda claro que estamos planteando problema, pero vamos a ver exactamente cómo se resolvió con más detalle todavía de lo que hemos dicho hasta ahora. Estamos ahora en la Asamblea de Jerusalén. En el conflicto hay un nuevo episodio. Y esto lo encontramos en Actos o Hechos, capítulo 15. ¿Cuál es este nuevo episodio, este nuevo conflicto?
si los gentiles, convertidos al judaísmo de la tradición de Jesús, deben circuncidarse o no, para incorporarse plenamente como miembros de derecho en la comunidad de los elegidos. Es decir, los gentiles, para ser, digamos, lo que ahora diríamos cristianos, primero tienen que pasar a ser judíos. Y se pasa a ser judíos a través de la circuncisión. Por tanto, si los gentiles tienen que ser judíos con pleno derecho, tienen que hacerse judíos de pleno derecho y por tanto incorporar la circuncisión, que es un tema realmente muy importante en el mundo judío. Y aquí surge un debate, ¿sí o no? ¿Hemos de permitir que los gentiles puedan no circuncidarse o los hemos de obligar a que se circunciden? Siempre en el caso de que los admitamos, vamos a decir que sí, hay que admitirlos, pero deben hacerse judíos y circuncidarse, ¿o no? Fijémonos que en el capítulo 15 comienza con un versículo muy interesante. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña. Menuda discusión sería esta, que Lucas, con la diplomacia que suele intentar presentar las primeras comunidades, admite que hay una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra los circuncisos que querían obligar a los gentiles que todos ellos se circuncidaran si querían pertenecer a la tradición de Jesús. Por tanto, ¿qué había que hacer? Pues ir a Jerusalén y resolverlo en Jerusalén, ir a la comunidad madre. Claro, ahora aquí sería bueno, no lo voy a hacer, sería abrir un debate. ¿Hay que circuncidarse o no? Hombre, pues no, ¿verdad? Algunos dirán no, pero oye, fijémonos una cosa, estamos hablando de Jesús y todo el mundo sabe que Jesús se circuncidó. ¿No sería lo más normal que los gentiles, si quieren seguir a Jesús, hagan como Jesús y se circunciden, lo cual significaría no solamente que se circuncidan, sino que se están haciendo judíos? ¿Esto hay que imponerlo o no? No es un debate menor, no es un debate menor. Los que tenían una razón para circuncidarse, tenían más de una razón, y los que tenían alguna razón para que no se circuncidaran, también, porque para qué ser judíos basta ser cristiano. Yo para ser cristiano, para ser seguidor de Jesús, no tengo por qué ser judío, puedo serlo o no serlo. Teniendo en cuenta que los Hechos de los Apóstoles empieza con una frase, cuando Jesús va a ascender a los cielos, lo que les dice en último momento, ir a anunciar a Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines del mundo. Entonces no está proponiendo que se judaice todo el universo, todo el mundo, sino que su mensaje va dirigido a todos, judíos y no judíos, judíos y gentiles. Y no significa que haya que imponer las prácticas del Antiguo Testamento, sino del mensaje de Jesús, que es una auténtica novedad. Entonces, hay dos frases que son fantásticas para entender realmente este debate, ¿no? En Hechos 15.1 se recoge esta frase. Si no se hacen circuncidar de acuerdo con la ley de Moisés, no se pueden salvar. Los circuncisos lo tienen claro. Tienen que circuncidarse con la ley de Moisés. Si no se circuncidan, no hay salvación. ¿No fue la circuncisión la razón por la cual Jesús garantizaba una alianza? Bueno, pero después, en otro fragmento de Hechos 15, encontramos la otra postura. Creemos que tanto nosotros como ellos estamos salvados solo por la gracia de Jesús el Señor. No es la circuncisión que salva, es Jesús. Es un debate profundo no es un debate cualquiera, porque esto, de alguna manera, sigue vigente hoy día. Hay cristianos, seguidores de Jesús, que son practicantes, que van a misa, etc.,
que están poniendo su salvación en que si cumplen la ley, esto es lo más importante. O quizá tendrían que abrirse a la gracia de Jesús al Señor. ¿Dónde está la salvación? ¿En que yo he cumplido todos los detalles de la ley? Lo cual puede estar muy bien. O que yo me confío totalmente en la gracia de Jesús al Señor. Es un debate serio, es un debate profundo, es un debate interesante. Entonces, fíjense lo que hay. Las líneas amarillas es lo que defienden los circuncisos. Es los gentiles quieren ir a la tradición de Jesús, tienen dos caminos. Uno, el verde directamente. Y otro, el amarillo. Primero tienen que hacerse judíos y de judíos pasar a la tradición de Jesús. Los circuncisos, la parte de judíos circuncisos, defiende la línea amarilla. Primero tienen que ser judíos y después la tradición de Jesús. Los otros defienden la línea verde. Todos los gentiles pueden ir directamente a la tradición de Jesús. Si quieren que se circunciden y se hagan judíos, pero no hace falta para nada. Pueden ir directamente a la tradición de Jesús. Y entonces, si se sigue la vía amarilla, queda claro que si quieren hacerse judíos es indispensable que se circunciden, porque la circuncisión es un elemento clave en los judíos. Por tanto, los de la línea amarilla, los circuncisos, los gentiles tienen que hacerse judíos y por tanto se tienen que circuncidar, con lo cual podrán entrar dentro de la tradición de Jesús. La otra postura, no. Los gentiles, línea verde, basta que se abran a la acción del Espíritu y de Jesús, pueden seguir directamente la tradición de Jesús sin necesidad de ser judío ni circuncidarse. Entonces, había otra discusión de fondo. Si la exención de la circuncisión era temporal, bueno, por ahora no, pero cuando deben 2 o 3 años sí, cuando ya estén dentro de la comunidad ya entonces que deben circuncidarse, en fin, temporalmente no, pero después tendrán que hacerlo. Segundo, un aplazamiento por motivos pedagógicos. Todavía como no entienden la riqueza y la profundidad de la fe en Yahvé, entonces vamos a permitirlo como temerosos de Dios, que este aplazamiento por motivos pedagógicos, pero después tendrá que llegar el momento en que realmente se circunciden. Y tercero, una suspensión indefinida y definitiva. Ni ahora ni nunca hará falta que un gentil se circuncide. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga, pero no hace falta para nadie, incluso los mismos judíos. Indefinida y definitiva. No hace falta la circuncisión. La circuncisión no es necesaria para entrar en el movimiento y en la tradición de Jesús. No es en absoluto necesario. No hace falta ser judío. No hace falta circuncidarse. Basta acoger el Espíritu de Dios y seguir el camino de Jesús. Esta era la discusión no pequeña que tenían. Entonces, ¿en qué consiste el cambio? El debate que plantea esta cuestión no es irrelevante, es muy importante. Teóricamente, solo Dios quería que se cumpliera la ley. Dios solo quería que se cumpliera la ley, pero si un gentil cumplía toda la ley, excepto la norma de la circuncisión, no podía incorporarse a la alianza. Tendría que cumplir toda la ley, incluso la circuncisión. Por tanto, la circuncisión era más importante que la ley. Era el acceso a la salvación. La condición sine qua non. Si no hay circuncisión, no hay salvación. Si ahora uno se podía integrar a la alianza y disfrutar de todos sus beneficios sin la circuncisión, quiere decir que ha cambiado el instrumento. Ha cambiado el instrumento necesario a través del cual se hacía posible acceder a la salvación. Antes, la ley, incluida la circuncisión, era el camino, el instrumento para entrar en la salvación. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que hay un cambio de instrumento. Ya no es
la ley, ya no es la circuncisión. Si no es la circuncisión, ¿qué es? Algo fundamental del judaísmo se estaba trastocando. Fijaros que es una convulsión profundísima esto. La gente que toda la vida, todas las generaciones, siempre ha habido circuncisión y tal, que ahora dicen, no, todo esto ya no hace falta. Estamos en una novedad. Y fijaros lo que significa el que Jesús se abriera su tradición y su movimiento, su propuesta a todo el mundo, a que fuera universal. Y entonces los judíos acostumbrados a la ley y a la circuncisión y a su tradición estrictamente judía, ven que aquello ya no les sirve. Lo que hasta ahora había servido ya no les sirve. A partir de ahora, ¿qué les va a servir? ¿Qué es lo que va a ser definitivo? Porque si esto ya no sirve es un cambio brutal. ¿Cuál es el nuevo instrumento? Y la respuesta final es ¿cómo se llega a la salvación? La pregunta, ¿no? Que hay que responder. ¿Cómo se llega a la salvación? ¿A través de la circuncisión o hay otro camino? Todo judaísmo se formuló esta pregunta, sobre todo después del año 70, cuando se hundieron muchas seguridades del judaísmo y el templo fue destruido. Los fariseos dieron una respuesta, los cristianos otra. ¿En qué consiste la respuesta de los fariseos y en qué consiste la respuesta de los cristianos? Cada uno eligió el medio que le había de conducir a Dios. Los fariseos entendieron que para ir a Dios el camino era la ley. Los cristianos entendieron que para ir a Dios el camino es Jesucristo. Y recordaremos de los evangelios que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es la ley. Por esto también me parece un título muy interesante cuando Hering hace un libro de moral importantísimo y dice, la ley es Cristo. Es decir, la ley ya no es la norma escrita que has de hacer esto y esto. Sí, pues posiblemente muchas cosas las seguirás haciendo. Pero la ley es Jesús, es Cristo. Esta es la ley. Este es el tema importante en este caso. Es decir, este significaría la ley o Jesucristo. Los fariseos, la ley. Cristo, Jesucristo, los cristianos. Fijémonos que este debate puede ser interesante incluso para nuestros días, ¿eh? Con un grupo cristiano de estos que a veces, gente de los que yo estáis oyendo o que estáis estudiando esto, la catequesis, la formación que dais a otros grupos, etc. Atención, que puede haber más fariseos que cristianos, Es decir, más gente que crea que la ley le salva. Yo he cumplido todo, ahora Dios tiene que cumplir. Pero no se cree en Jesús, no se cree en la gracia de Dios. Se cree en que yo he cumplido la ley y por tanto merezco ser tratado de la forma adecuada. Fijémonos cómo Pablo llega a describir en la carta a los Gálatas lo que ocurrió en Jerusalén. Fijémonos, como lo hemos visto, el capítulo 15, lo podéis leer atentamente, veréis cómo lo explica Lucas. Y ahora aquí vamos a ver cómo lo explica Pablo. Dice, luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Es decir, Pablo quiere saber que el evangelio que él ha anunciado es el correcto. Entonces quiere, de alguna manera, el aval de la comunidad de Jerusalén. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fijaros, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado, era griego, no era judío. Pero a causa de los intrusos,
Los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Y de parte de los que eran temidos por notables, ¿qué me importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos. Por tanto, Pablo es como si hubiera recibido la misión de la comunidad de Jerusalén para que se dirigiera a los gentiles. Por esto no es extraño que a Pablo se le llame el apóstol de los gentiles. Entonces este significaría el asunto y la proyección de Pablo. En cambio, Pedro más bien parece como si fuera el apóstol de los judíos, ¿no? Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, los tres gobernaban, nos tendieron la mano en señal de comunión, a mí y a Bernabé. Nosotros nos seríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos, como si se hubieran repartido el territorio y las misiones. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Entonces, Pablo y Bernabé llevaron sustanciosas cantidades de dinero a Jerusalén para ayudarles, porque eran comunidades más bien pobres, ya que el mundo helenista, los judíos y los que pertenecían a las comunidades, los gentiles, comunidades nuevas, eran personas con mayor capacidad económica y con un sentido de colaboración. Entonces ya veis cómo Pablo está enfocando el tema de una manera interesante y cómo lo vive. Y a partir de aquí nos encontramos con otro dato. Asamblea de Jerusalén, que se ha llamado concilio, pero que no era una cosa masiva, era un grupito reducido. Pablo Bernabé con las tres columnas, los tres, podía ser alguno más, pero esto era reducido. Entonces, hay un rechazo de la comunidad de los circuncisos que no, yo no admito a estas personas, y cuando ya se llega al caso de que efectivamente se les autoriza a bautizar a los gentiles, entonces quieren recuperar con un ansia de poder el mando y se sacan de la manga un decreto de mínimos. ¿Qué significa el decreto de mínimos? Aquí es Pedro y Pablo que están juntos en esta pintura, ¿eh? Supongo que ya sabéis quién es Pablo, ¿no? El que está con la espada, ¿eh? Y las llaves es Pedro, es decir, para distinguirlos claramente. ¿En qué consiste el decreto de mínimos? Dos posiciones respecto a la convivencia de los judíos con gentiles incorporados en circuncidar. Han quedado equiparados en dignidad y pueden compartirlo todo. No obstante, los judíos, muchos de ellos, creen que deben mantener las normas de pureza ritual que siempre han cumplido. Entonces los judíos seguirán sus prácticas judías a pesar de que se abren al movimiento de Jesús, pero no dejan de ser judíos. En cambio, los gentiles no hace falta, podrán ser seguidores de Jesús sin cumplir las normas de pureza ritual de forma separada. Entonces, por ejemplo, algunos rituales de pureza era la distinción entre los animales puros e impuros. Hay animales puros que se pueden comer, impuros que no hay que comer. Después veremos una visión de Pedro, una visión por 3 veces en que insiste en que para Dios no hay animal impuro. Y aquí la presentación de Lucas es jerárquica, quien manda sobre esto es Pedro, y gerocéntrica, Jerusalén es el centro, Jerusalén es el inicio de donde está todo y de donde parte todo. Entonces el texto dice, para que veáis que Pedro tuvo una visión. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado,
sobre la hora sexta, para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis. El éxtasis, se ve que cuando uno tiene hambre le viene el éxtasis, ¿no? Pero aquí no, aquí tiene un éxtasis con un significado distinto. Y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por 4 puntas, como una sábana atada por las 4 puntas. Y dentro de él, de este lienzo, había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. Esta era la práctica de los judíos. Y ahora viene lo que significaría el planteamiento de la tradición de Jesús. La voz le dijo por segunda vez y tercera, ¿no? Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Por tanto, ya no hay animales profanos que no haya que comer, etc., ¿no? Ya no hay nada de esto. Todo Dios lo ha purificado y, por tanto, fijemos que este planteamiento nos lleva a una gran apertura. Y a veces en la vida cristiana se pueden hacer unas estrecheces y poner un montón de normas. Las normas muchas veces las ponemos nosotros. Dios dice: no, lo que Dios ha purificado no le llamas tú profano. Muchas veces somos nosotros que no permitimos que Jesús llegue al corazón de las personas, porque lo queremos poseer y manipular y controlar a nuestro gusto. Y esto es lo que ocurre. Esta es la tentación que hoy sentimos nosotros, pero que también las primeras comunidades, pese a que algunos creían que todo era una maravilla, pues ya ven qué problemas hay, ¿eh? Problemas bien gordos, como hoy día también en determinadas comunidades existen, ¿no? Entonces hay que ver cómo el Espíritu va llevando a estas comunidades para descubrir efectivamente que hay que vivir en la unidad del Espíritu. Entonces Lucas y Pablo relacionan las normas mínimas, estas normas mínimas las plantean de forma distinta. En Lucas las normas mínimas sobre los alimentos y la pureza, las costumbres, es como algo que es una relación por escrito y denota un conflicto con el epicentro fuera de Jerusalén. Es decir, hay una tensión sobre esto de las normas mínimas. Pablo, las normas mínimas es como si no... Desconoce estas disposiciones, Pablo. Y según Hechos 21-25, fue informado al final del último viaje que había este decreto. Se han sacado un decreto de la manga. Bueno, pues vale, pero esto no era necesario. Nosotros quedamos clarísimos. Los judíos pueden ser cristianos, pueden seguir a Jesús, pueden entrar en el movimiento de Jesús. Ya está, no hace falta los gentiles que se hagan judíos. ¿Y ahora qué? Unas normas de pureza y costumbres. ¿A qué viene todo esto, no? En cuanto a los paganos, dice el documento Hechos 21-25, que se han convertido a la fe, ya les hicimos llegar nuestras decisiones, que se guardasen de la carne sacrificada a los ídolos, de comer sangre, de comer animales ahogados y de las relaciones sexuales ilegales. Es decir, ¿para qué dicen todas estas normas? Si esto lo que ya se sabe, y lo otro, ¿para qué? ¿A qué viene todo esto? Entonces, fijemos una cosa, que cuando uno ha perdido la batalla mayor, intenta controlar a la gente con normas más pequeñas. Pero fijémonos, las normas por ejemplo, de los animales, etcétera, y las prácticas de rituales y costumbres, tienen una fuerza a veces mayor que la misma circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión es una vez a la vida. Una vez. En cambio, otras normas son diarias, cada día. Si afecta a la comida, tienes que tener presente el tema de la comida, lo tienes que tener presente cada día, porque cada día comes. Entonces, es más empeñativo a veces estas normas, este decreto de mínimos, que si fuera la circuncisión. ¿Qué hay en el fondo? Hemos perdido la batalla de la circuncisión, pero vamos a controlar a la gente, a apretar el tornillo con el decreto de mínimos. No sé si queda claro. Es un tema muy interesante ver los mecanismos en los que funcionan estas comunidades.
Entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto? El conflicto se resuelve de la siguiente manera. Los dirigentes ancianos de la comunidad de Jerusalén, con Jaime como jefe, formulan un decreto de mínimos para permitir la convivencia de ambos grupos, unos alimentos y unas conductas que deberán ser observadas por todos. Todos tendrán que observar algo. No todos, ya no es una norma que todos deban circuncidarse. Ha quedado claro que la circuncisión no es requisito. Pero los que están en la comunidad dicen, bueno, pero vamos a imponer algo que la gente sepa quién manda aquí. Decreto de mínimos. Pedro podía haber participado en el debate desde Antioquía, primero a favor y después en contra. Posteriormente, el debate continuará sobre el alcance de la aplicación de la ley para los judíos, para los gentiles o para ambos a la vez. Pero atención, por vez primera estamos ante comunidades mixtas, donde hay judíos y gentiles. Antes había judíos de Jerusalén, etc., y había los judíos helenistas, pero todos eran judíos. Ahora ya no. Judíos son una parte y la otra parte son gentiles. Por tanto, hay una profunda novedad. En segundo lugar, las reacciones que el decreto de mínimos sobre la pureza de la alimentación y de las costumbres fue la primera victoria de las posiciones restauracionistas, aunque por la mínima. Es decir, consiguieron sacar adelante el decreto de mínimos. Y este decreto de mínimos para ellos fue una victoria, porque todos debían practicarlo. Por tanto, recuperaban un cierto control. La misión organizada de estos observantes debió hacer tomar conciencia de las dimensiones del problema y la extensión abastecida de estos observantes. La situación se había escapado de las manos, por eso la estrategia de los observantes sería la de conservar la integridad de sus posiciones, iniciando un proceso de exclusión de todo movimiento generado por los helenistas, que acabará con la expulsión de la sinagoga. Y tercero, Jaime podía estar tocado por la polémica y la promulgación de los mínimos. No sería lo suficientemente satisfactoria para los más exigentes, lo que lo haría vulnerable a las acusaciones. Entonces, un momento se va a apagar el ordenador, pero no desconecten para nada, porque se van a apagar y enseguida conectar de nuevo. Bien, por otra parte, el poder y capacidad de influencia de la comunidad cristiana debió haber crecido considerablemente, lo que podía suscitar el recelo de quienes siempre están pendientes del poder. Por tanto, la lucha por el poder, etcétera, era algo que era importante. Y finalmente el gran sacerdote Anás, los judíos no del movimiento de Jesús, aprovechando un vacío del poder romano, maquinó el asesinato de Jaime. Lo relevó Simón, otro pariente del Señor. Es decir, fijemos qué movimientos más fuertes había en las primeras comunidades cristianas, no solamente en la comunidad, sino que incluso Anás, ¿cómo van a permitir que los gentiles entren en las sinagogas y cómo van a permitir esto? No puede ser. Y los que eran incluso judíos no del movimiento de Jesús, también intervienen de alguna manera maquinando el asesinato del que gobierna la comunidad de Jerusalén. ¿Queda claro este punto? Toda la evolución. Entonces, son momentos complicados de la comunidad cristiana, pero que esto va tirando adelante y el Evangelio va siguiendo adelante y, sobre todo, significa que hay una apertura. Hay una apertura a los gentiles, pero ya ven que los precios que se pagan son fuertes. Fijémonos, por ejemplo, a veces que se dio el Papa Francisco, ¿no? Que
hace unas propuestas y no siempre significa que todo el mundo las reciba tal, porque a lo mejor quieren una iglesia más cerrada, ¿no? Y él dice, no, la iglesia es abierta, la iglesia es en salida, ¿no? Una iglesia en salida, no una iglesia que se recluye y nada más están los pocos. Y quisiera hacer un epílogo en esta charla de hoy, un epílogo sobre un tema que vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Puede ser legítimo un evangelio diferente al de la tradición de los 12? Es decir, los 12 anuncian el evangelio, pero los 12 fueron seguidores de Jesús. No solamente seguidores, fueron coetáneos de Jesús, conocieron a Jesús, fueron elegidos por Jesús, menos Matías después, ¿no? Pero ellos anuncian el evangelio a partir de su experiencia. ¿Pablo? ¿El anuncio del evangelio de Pablo es legítimo? ¿Es el mismo evangelio que anuncia Pablo desde la tradición de los 12? Aquí se produce un debate de fondo. La pregunta es, ¿puede ser legítimo un evangelio diferente al de la tradición de los 12? Esta es la pregunta. De otra manera, ¿la tradición de Jesús y la de los 12 son lo mismo? Lo que hace Jesús y después lo que hacen los apóstoles es lo mismo. Y si no lo son, la tradición de los 12 es la única posible configuración de la tradición de Jesús. Es decir, lo que anuncian los 12, los apóstoles, es lo único, la única tradición que refleja la vida, pensamiento de Jesús, o también hay que abrirse a un evangelio diferente que es el de Pablo. Veamos en la carta a los Gálatas 1:11. Dice, hermanos, quiero que lo sepáis. El evangelio que os voy a anunciar no viene de los hombres. Yo no lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por una revelación de Jesucristo. Esto es fuerte, ¿eh? Estamos ante algo excepcional. Es decir, los apóstoles lo reciben casi de impregnación, ¿no? Se impregna porque lo han vivido cotidianamente 3 años con Jesús. Y este es el evangelio, lo que han oído con Jesús lo repiten. Pero Pablo no ha convivido con Jesús, no lo ha conocido. Y sin embargo dice que su evangelio no viene de los hombres, nadie se lo ha contado. No hay alguien que haya dicho, oye, mira, dicen los otros que tal, tal y tal, sino que él dice que yo no lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por una revelación de Jesucristo. ¿Cómo pudo constar esta revelación de Jesucristo? Es curioso que el Jueves Santo, en el Evangelio de Juan, que estuvo en la última cena, se narra el lavatorio de los pies. En cambio, la segunda lectura, se dice la institución de la Eucaristía. ¿De quién es este texto? De Pablo. Pablo, que no estuvo, habla de la institución de la Eucaristía. Juan el Evangelista, que estuvo, se centra en el lavatorio de los pies. Es muy interesante esta realidad, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿el Evangelio de Pablo es original? ¿Es legítimo? Es decir, es original, no es una copia de lo que dicen los otros, no es una fotocopia de lo que dicen los otros. Por tanto, es original. Pero si es original, es legítimo, tiene validez. Porque yo puedo inventarme una novela, pero ¿esto significa que esto es válido? ¿Qué signos fundamentan su originalidad y su legitimidad, caso de que las tengan? Entonces, fijémonos que aquí podemos ver otro texto de Gálatas, donde habla de la originalidad. Me sorprende que os apartéis tan pronto de Dios, que os llamó por la gracia de Dios y os paséis a otro evangelio. Es decir, a mí es original. ¿Cómo os pasáis a otro? De hecho, no es que haya otro de evangelio. Tan solo hay gente que os perturba y quieren encauzar el evangelio de Cristo. Es decir, ¿dónde está la originalidad? ¿Realmente es de Pablo? ¿Es una fotocopia? ¿Es algo que Pablo ha copiado?
es lo que ha oído y lo inventa lo que falta, o realmente ha recibido esta revelación. Y después, la segunda cuestión es la legitimidad. ¿Corresponde este evangelio que él anuncia al que podríamos decir al evangelio de Cristo, de Jesús? Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo podemos saber si el evangelio de Jesús, de Pablo, es válido, es legítimo y es original? La historia de la formación del Nuevo Testamento nos da la respuesta que dieron aquellas primeras comunidades a esta cuestión. Sí, puede ser legítimo. ¿Pero qué condición necesita para ser legítimo? Ser avalado. Es decir, ser reconocido por Jerusalén. Voy a poner un caso distinto, muy distinto, pero que responde a este concepto. Conocéis perfectamente a Pagola. Pagola escribió un libro sobre Jesús y prácticamente parece como si hubiera recibido una condena de ese libro. Qué distinto fue cuando después de todas las peripecias que pasó, prohibiciones del libro y tal, fue avalado por la autoridad eclesiástica final y dijo, sí, este libro puede ir adelante. Cuando se recibe el aval de la comunidad, de la autoridad, de los que llevan la comunidad, esto da una enorme tranquilidad. Y Pablo lo que quería es que le avalaran el Evangelio. No me lo estoy inventando, esto viene de Jesús. Por tanto, es un Evangelio original, no es una copia. Yo no estoy copiando nada de nadie, ni de que ahora diríamos, ni de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Yo no, nada, es original, lo mío es original. Pero además es legítimo. Es decir, es un Evangelio que será avalado por las autoridades de Jerusalén y es legítimo porque se corresponde al Evangelio de Jesús. Entonces, fijémonos cómo Lucas establece los tres momentos claves de Pablo: preconciliar, antes del concilio de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, que yo llamo más bien asamblea, como algo pues más reducido, no tan grandilocuente, la etapa posconciliar, ¿no? Entonces, Lucas resume mucho más la actividad en el periodo preconciliar y a partir del concilio concentra la gran actividad en este periodo, el periodo posconciliar, como si todo surgiera de ahí. Su misión evangelizadora es fruto de la reunión conciliar de Jerusalén con los apóstoles. En cambio, para Pablo, el momento preconciliar es que se dirige a toda una serie de poblaciones, que es la que están ahí, y la misión posconciliar sobre todo hace dos grandes misiones, por decirlo así, hace muchos viajes, hace varios viajes apostólicos. Fijémonos que ahora el Papa, cuando hace un viaje a un país, se llama siempre viaje apostólico del Papa tal a tal lugar. Viaje apostólico, no hace un viaje turístico, no, apostólico, siguiendo la línea de Pablo. Entonces, una vez fue a Corinto por misión delegada, pero otra vez fue a Éfeso por misión independiente. Entonces, ya es la etapa de los escritos, la misión posconciliar, donde tiene que resolver situaciones tensas. Entonces aquí los nostálgicos en esta etapa posconciliar dan estas disposiciones de mínimos que son cotidianas, pero él lo que busca siempre es esto que ahora va a salir en recuadro: el aval en Jerusalén. Es decir, Pablo lo que busca es el aval en Jerusalén. No menosprecia para nada la iglesia, no menosprecia para nada la comunidad madre, sino que él cree que lo que tiene que anunciar. Incluso ha tenido que tener discusiones no pequeñas, pero reconoce que tiene que estar avalado. Tiene un sentido profundamente eclesial, Pablo. En esto es, en el aval de Jerusalén, que dice, sí, tu evangelio va a misa, como diríamos, ¿no? Tu evangelio es original, tu evangelio es legítimo
y ya está. ¿Por qué? Es original porque tu evangelio realmente presenta a Jesús resucitado, pero es legítimo porque es fiel al Jesús histórico. Entonces, en Pablo esto es muy interesante, el ver que estas dos dimensiones están el Jesús histórico y el Cristo de la fe, recogido ahí.